Hola mis hermanos, os saluda su hermano Eleazar, su hermano Adrián Castro. Estamos a punto de iniciar con este pequeño tema que es el tema 33, vigésimo tercero de este seminario que estamos llevando de apologética católica, y hoy tenemos un tema interesante y necesario para que todos los católicos no se dejen engañar por nuestros hermanos separados con tácticas que son sucias, yo le diría sucias. Bien, vamos a iniciar. Le damos también la bienvenida a nuestro hermano Adrián. Adelante, hermano Adrián, preséntate. Saludos, un abrazo enorme desde la Isla del Encanto para todos los que nos están viendo a través de las diversas plataformas. Les saluda Adrián Castro desde la Isla del Encanto, parte del equipo administrativo de Rincón de Apologética Católica RAC. Aquí un placer poder estar compartiendo con mi hermano Eleazar, juntando las fuerzas para dar gloria a nuestro Señor Jesucristo y su Santa Iglesia. Amén, hermano Adrián. Bueno, vamos al grano, ¿no? Directamente. Cristo sí, religión no. Cristo El, sí, religión no. Esa es la pregunta. ¿Nos puedes decir una introducción breve acerca de esto? Claro, claro que sí, ¿verdad? Cuando escuchamos este tipo de afirmaciones, preguntarnos, ¿Cristo no es religión? ¿Por qué las personas utilizan ese término? Pues mira, ese término Cristo no es religión, como muchas veces escuchamos, lo dicen muchas veces aquellos que se sienten orgullosos de formar parte de alguna iglesia X, Y, Z, la que sea, porque hoy día hasta ni denominaciones ponen, y afirman que según ellos han alcanzado un nivel de espiritualidad tan alto que ellos no necesitan ser religiosos, ellos no necesitan de una religión, porque eso solamente oprime, eso solamente manipula la libertad del espíritu y todas esas cosas que muchas veces podemos escuchar. Pero la pregunta que podemos hacer comenzando en esta introducción, ¿eso será verdaderamente cierto? Bueno, quédense con nosotros a través de esta transmisión para que reciban la respuesta a esa interrogante. Pero antes de comenzar, es importante que demos algunos ejemplos de esta ideología para que así ustedes puedan ir llevando en cuenta lo que queremos exponer y de paso aclarar. Hermano Eleazar. Gracias. Sí, iniciamos ya de lleno con este pequeño, es un pequeño tema, pero está conciso. Bueno, estamos claros de que Cristo no es religión, o yo no sé de religiones, sino que más bien tengo una relación personal y verdadera con Jesús, y que la iglesia no es un templo, y que ya sabes, ¿no? La religión es mala. Eso es lo que ellos dicen, que es mala. Esto es una ideología, bien lo sabemos, que ha crecido en muchas iglesias, como tú lo dijiste hace ratito, y también pues, todo lo que son denominaciones no católicas derivadas del cristianismo. Todo esto, ¿para qué es, hermano? ¿Para qué hacen todo esto? ¿Por qué ellos quieren hacer eso? Bueno, la importante de todo esto, cuando uno mira en profundidad, siempre van a partir de unos mismos puntos. ¿Sabes? Tú puedes escuchar todas las frases, que si Cristo no es religión, que si yo no tengo religiones, ni como tú dices, lo de la relación personal y verdadera con Cristo, que es la que salva, que la religión no te salva, que la relación sí, ok. La realidad dentro de todo, cuando tú buscas, no importa la frasecita o de dónde venga, siempre esa ideología que va creciendo en todas estas iglesias, porque bueno, es la terminología, y en otras denominaciones no católicas, el detalle de ello es, aunque tú no lo creas, es negar el aspecto de la religión en sí. Pero ¿por qué? Porque es que muchas de estas personas, cuando uno tiene conversaciones con ellos, y sobre todo con aquellos que profesaron en algún momento la fe católica, que ahí es donde entra el detalle, ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dicen cuando nosotros le preguntamos en qué religión se encuentra o cuál fue la religión que ellos tenían? Vamos a analizar esa pregunta. La respuesta es la misma, no importa el caso que sea, siempre te van a decir, cuando yo era católico. Y si no es verdad, que lo escriban en los comentarios. Y si es verdad, que lo confirmen. Siempre que estas personas vienen con que Cristo, sí, religión no, y bla, 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 bla. Y tú dices, ¿pero qué fe tú eres? ¿O qué iglesia tú estabas? Bueno, cuando yo era católico, ¿eh? Pero ahora estoy en Cristo. Ahora le pertenezco a Cristo. Siempre empiezan con el cuando yo era católico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú les cuestionas en qué es que ellos fundamentan todo este tipo de expresiones
o modo de sentir que es el que ellos te comparten, porque muchas veces estas frases son clichés de frasecitas que han visto y las repiten como el papagayo. Pero cuando tú le preguntas de verdad y le cuestionas en qué se fundamenta para decir, ya ver, esas expresiones, usted sabe que la respuesta, y aquellos que lo han hecho lo pueden confirmar, las respuestas siempre van cargadas de sentimentalismo, lamentablemente. Que si así lo siento, que si así lo creo, que si yo siento la presencia del Señor aquí, allá yo no sentía nada. Todo es el sentir, el sentir, el sentir. Entonces, se les olvida que a Cristo, a Dios, no se le sigue por sentimiento, a Dios se le sigue por convencimiento. Entonces, cuando tú tienes este tipo de conversaciones donde simplemente en vez de limitarte a estar con la frasecita clásica, abundan más allá, pues estas conversaciones que van a hacer van a revelar una definición sentimental de la palabra religión, porque ellos verdaderamente no están metiéndose en profundidad sobre lo que es la religión, sino sobre lo que ellos creen que es la religión o sobre lo que le están diciendo que es la religión. Entonces tú puedes pedir argumentos racionales, tú puedes pedir argumentos bíblicos, pero al final de cuentas volvemos a lo mismo. Su respuesta y su punto de vista se van a resumir en el así lo siento y así lo creo. Van a ir por esa línea, no se van a salir de ahí. Entonces, esta actitud la podemos observar incluso, no solo en personas de a pie, sino hasta en los mismos líderes y pastores que no son de congregaciones católicas, que son los evangélicos que se llaman en su mayoría. Entonces, esto es sorprendente. ¿Por qué es sorprendente? Porque si ellos tienen ese pensamiento de que la religión es solo un mero cumplimiento de preceptos y que afirman diciendo, no, que por eso lo de nosotros no es religión. Pues mira, cuando tú miras y sigues dándole vuelta al asunto, capta a muchos católicos, ya que una distinción, una sensación de ser libres de una iglesia rigurosa y así poder no hacer caso a alguna autoridad y poder tener una propia interpretación de la Biblia, pues muchachos, así cualquiera, porque a todo el mundo le gusta hacer lo que le da la gana. El evangelio según San yo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, lo que yo entiendo que es bueno. Así cualquiera. Qué conveniente, ¿no, hermano? Qué conveniente. El decir, todo surge desde esa premisa de decir, yo voy a interpretar la Biblia como yo quiera porque no hay autoridad, no hay religión, no hay alguien que me vaya guiando, sino que yo, cada vez que yo pueda, porque así siento, la Biblia se interpreta de tal manera y cada quien la interpreta como quiere, porque pues así lo siento, ¿no? Esa es la finalidad, que se quite esa sensación, más bien que se quite esa, sí, vamos a decir lo que ellos mismos sienten, eso de sentirse sin autoridad, para sentir esa libertad. Es como con los hijos, ¿no? Los que tienen hijos pueden saberlo, ¿no? No, pues yo me fui de la casa de mis papás porque pues, eran muy gorrosos conmigo y me decían con qué tenía que cumplir moralmente, y pues yo, para ya no tener que darles cuentas, me fui solo y le fui a dar la vida loca, ¿no? Y es como decimos acá, ¿no? Yo creo que esa es la finalidad, hermano. Y bueno, vamos a seguir adentrándonos con el concepto de religión, y si quisiera que nos dijeras esta comprensión, este significado que tiene la palabra religión y a dónde hay que ir para nosotros comprenderla. Mira, si nosotros verdaderamente queremos comprender lo que significa la palabra religión en verdad, no lo que dicen o repiten por ahí, pues la realidad es que tenemos que ir a las fuentes autorizadas. ¿Y cuál es la fuente que dicta lo que es la lengua materna nuestra? Pues, aunque no sea la favorita de todos, la Real Academia Española. Y sabemos que también hay otras fuentes verificables que hacen ver que la religión, al final de cuentas, busquen en cualquier diccionario que ustedes vean, y todas van en la misma línea. Implica un conjunto de creencias. Eso es lo primero. Sentimientos de veneración hacia la divinidad, normas morales y prácticas rituales. Por ahí va la religión, no importa en el diccionario que tú la busques. Entonces, si miramos así, y en el aspecto de nosotros que decimos ser seguidores de Cristo, pues sepa que si usted dice que usted sigue a Cristo, usted tiene una religión, porque volvemos al diccionario de la Real Academia Española, la palabra cristianismo dice que es un conjunto de creencias y preceptos
que constituyen la religión de Cristo. Repito, conjunto de creencias y preceptos que constituyen la religión de Cristo. Entonces, el cristianismo, otra definición, condición o carácter de cristiano. Otra definición, conjunto de los cristianos. Entonces, el cristiano sigue la religión de Cristo. Entonces, no me venga a mí, yo sigo a Cristo, yo no sigo religiones. Mire, usted se está contradiciendo, porque el cristianismo es una religión de los que siguen a Cristo. 2 más 2 es 4, lo diga un loco. Entonces, el cristianismo, gusta al que no le guste, es una religión. Por cierto, la más extendida del mundo, y negarlo implicaría lo siguiente. Primero, rechazaríamos entonces el significado de la palabra. Número 2, estaríamos viviendo en un universo imaginario, porque las palabras entonces, ¿qué harían? Adoptar significados personales, muy parecido a ciertas ideologías que por ahí están promoviendo en el ámbito secular. Pero eso es tema para otro día. Ahora bien. Sí, hermano, mira, sobre la religión, ¿verdad? La religión según la Biblia, porque la Biblia también nos habla de religión, aunque muchos no quieren verlo. Y muchos creen que la religión es mala, pero nosotros, mira, te voy a leer una cita y tú me vas diciendo, a ver qué nos puedes decir sobre la religión según la Biblia. Mira, Santiago, capítulo 1, aquí lo voy a leer. Santiago, capítulo 1, versículos 26 al 27 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La pregunta para ti, hermano, que nos puedas ayudar con esto a contestar. Santiago 1, 26, 27 nos dice que la religión es mala. Irónicamente, no solamente te está hablando de la religión en sí, sino que te está hablando de cómo llevarla a cabo, que es lo más irónico. Entonces, si supuestamente Dios no quiere saber de religiones, ¿cómo puede ser posible que la misma palabra de Dios te está hablando de que hay que refrenar la lengua? Te habla, incluso te dice la religión pura y sin mácula. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Entonces, no solamente no te está hablando en pro de la religión, sino también que te está enseñando cómo llevar a cabo una religión, que incluso no solo esto, sino que dice que la que es pura y sin mácula delante de Dios, o sea, la que agrada a Dios. Entonces, tú me estás diciendo a mí que la religión, fíjate, querido hermano Adrián, que incluso hay hermanos separados que dicen, no, mira, ahí claramente dice que la religión no es buena, porque dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su corazón. ¿Ves cómo es mala? Dicen ellos, cómo es mala la religión, pero le dan un sentido que no es el que nos da la Sagrada Escritura. Exacto, y muchos de ellos pegan, no, que eso es del diablo, se lo reprenda, eso es cosa de hombre. Y tú ves ese rechazo a la religión de los hermanos de otras denominaciones. Entonces, ¿y de dónde viene ese rechazo? Si la misma palabra de Dios te está hablando de lo que es la religión, y no solo eso, la religión pura y sin mácula delante de Dios, de cómo tú vivirla. Entonces, oye, ¿qué pasa con ese rechazo? Perdón que te acorte la idea. Yo quiero preguntarte algo más. Bueno, sí, tengo varias preguntas que hacerte, pero ¿por qué? ¿Por qué los hermanos separados rechazan a la religión o al texto religión? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué es lo que ellos quieren con esto? ¿Qué obtienen? Bueno, lo primero, vamos a ser realistas. Sabemos que la fe católica es una estructura ordenada. Dios es un Dios de orden. Y lamentablemente, con el debido respeto que merecen nuestros hermanos de otras congregaciones, sabemos que aunque ellos tienen un formato de llevar a cabo sus cultos, la realidad es que hay desorden. Porque ellos lo que hacen es una estrategia para desligarse de lo que son las normas y los dogmas. ¿Ves?
Ellos no quieren saber de dogmas, sin embargo, tienen sus propios dogmas. Ellos no quieren saber de normas eclesiásticas, pero tienen sus propias normas. Entonces es como una especie de contradicción, porque de lo que ellos quieren liberarse, al final de cuentas terminan imponiéndolo. Otro detalle es los fuertes sentimientos anticatólicos. Acuérdate que desde que comenzó la Reforma Protestante, el mismo Lutero, pese de que seguía apegado a las enseñanzas católicas, la mayoría de las discrepancias que él propuso era por corajes y malos ratos y discrepancias absurdas que tuvo dentro de la misma iglesia. Entonces los sentimientos anticatólicos son los que muchas veces llevan a esta crítica a la religión en sí. Y otro detalle, que es incluso a veces hasta más impactante, es cuando se asocia la religión con un simple cumplimiento de preceptos y la redefinen algunos creyentes buscando una sensación de libertad. ¿Para qué? Para colocarse por encima de cualquier autoridad externa. Y eso es peligrosísimo, mi querido hermano, porque entonces, utilizando la excusa de darle libertad al Espíritu Santo y no decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, terminan haciendo lo que dicen que no quieren hacer, imponiendo el criterio de ellos, diciendo no, que Dios me habló, Dios me inquietó que hiciera esto. Ahí vemos las famosas unciones de los chicles escupidos, de las escobas, de aquellos que dicen cuántos quieren pactar $20 con Dios y llama a 200 valientes para sacar 4,000 pesos en 3 minutos. Entonces hay que ser bien cuidadoso con todo esto, porque eso es muy peligroso. ¿Y sabes qué, hermano Adrián? Este es como que un modo de pensamiento, ¿no? Es como una ideología, vamos a decirlo. Lleva una estructura. La estructura, como acabas de decirnos hace ratito, es desligarse de lo que es una autoridad, vamos a decirlo, ¿no? Y ellos niegan la palabra religión, pero ¿quién más, hermano? ¿Quién más niega la palabra religión o la usa en un contexto negativo? Bueno, tienen que ser más cuidadosos siguiendo la idea que te dije de lo peligroso que esto puede ser. Ellos sin darse cuenta están aplicando este pensamiento que traían los marxistas cuando decían la religión es el opio de los pueblos. Y sabemos que Marx no era ningún santito. No, no. El marxismo es algo que viene destruyendo la sociedad desde años y años. Por Entonces, cierto, ¿qué pasa? condenado por la iglesia, ¿verdad? El comunismo es condenado por la iglesia. Condenado por la iglesia. Y entonces ellos, sin darse cuenta, ¿verdad? Vamos, porque solo Dios juzga los corazones, están cayendo en esta ideología peligrosa del marxismo. Y además, incluso que esto se ha infiltrado dentro de la iglesia también, lo que es la nueva era, hermano Eleazar. Muchos Sí, cristianos poco instruidos terminan cayendo en el engaño de la nueva era, porque esto predica la igualdad de todas las religiones y rebajan a Cristo ¿a qué? A un nivel de otras figuras espirituales. Entonces ellos dicen que ellos están en un nivel de espiritualidad mayor desde que se apartaron de la religión. ahí en Eso la es lo que nueva era es una mezcla, ¿no? Vamos a decir, creencias, que ellos no le llaman sincretismo. religión, hermano, porque el decir una religión los ataría, vamos a decirlo de esa manera, a una línea. En este caso, la Iglesia Católica, pues tenemos al magisterio, a la Santa Tradición Apostólica, a la jerarquía de la Iglesia, y ellos eh, resguardan todas las enseñanzas desde Cristo hasta la fecha de hoy. Entonces, para hacer esto, pues quitamos la palabra religión y no, yo no tengo religión. No sé si te ha tocado hablar con gente del New Age, qué es lo que dicen. Ha hecho a dos por chavo, como dice el Jefran. Volvemos a lo mismo, porque ellos dicen que ellos no son religiosos, ellos son espirituales. ¿Ves? Ellos cultivan el espíritu, no una serie de dogmas opresores que están ahí rigiéndote de una manera opresora. Y esto de verdad que parecen más las feministas radicales con el patriarcado, de la manera que se expresan. ¿Pero por qué? Porque su sincretismo religioso los lleva a eso. Esto es como si fuese para ellos la cultura del supermercado, donde uno va y agarra lo que le gusta y lo que no lo deja. Pues así mismo ellos hacen con todas las religiones. Entonces lo que te gusta lo coges, lo que no, pues no. Entonces tú no tienes una religión, tú tienes una espiritualidad que te llena y te hace ser libre en Cristo Jesús. Aleluya. Y por ahí van. Vamos. Hermano, ya vamos casi terminando. La pregunta entonces es, ¿cuál es la verdad acerca de la religión? O sea, ¿cuál es lo verdadero, lo que nosotros como católicos nos dice por aquí es? Bueno,
Dentro de todo lo que podemos escuchar del principio a final, sí hay una realidad. La única verdad es Cristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Eso es real porque es palabra del Señor mismo. Ahora bien, para no solo dejarlo ahí, sino moverlo al plano complementario en vez de excluyente. Cristo no solamente está ligado a lo que es la religión, sino que la religión verdadera y la forma perfecta de relacionarse con el Padre es a través de Cristo. En consecuencia, necesitamos una religión, porque la religión es religar, o sea, volver a unir al hombre con Dios. ¿Y quién fue el que hizo que el hombre se uniera nuevamente con Dios? Cristo. Por eso es que los seguidores de Cristo pertenecemos al cristianismo y en consecuencia a una religión. O sea, sí necesitamos a la religión, porque la religión cristiana, por cierto, que es la verdadera religión, en la persona de Cristo, camino y la vida, es la que nos une al Padre. Entonces, si fuésemos a concluir todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Cuando nosotros nos topemos con algún hermano o persona que ya sea por prejuicio o ignorancia, venga con el famoso lema Cristo no es religión, porque pues, a veces uno seamos realistas, muchas veces uno para no entrar en discusiones vanas, como dice la palabra, pues uno bien, se las deja pasar y evita discusiones. Pero la realidad es importante tener en cuenta esto, que señalar que repiten un lema sin fundamento bíblico. Esa es una realidad, téngalo en cuenta. Eso es una moda reciente que carece de respaldo en la tradición cristiana. Es el segundo punto. Lo tercero, que los animemos a reflexionar sobre el significado real de la palabra y comprender que el afirmar que lo suyo no es religión, están repitiendo algo sin fundamento que puede ser un paso hacia la comprensión. Me explico. Si nosotros en el amor de Cristo, con sencillez y con respeto, le dejamos ver a las personas la importancia de definir los conceptos y de aplicarlos correctamente, sin necesidad de insultos y de dimes y diretes, las personas pueden entrar en la comprensión y al menos, aunque en el momento no lo quieran aceptar ni reconocer, pueden tener el otro lado de la moneda y no limitarse simplemente con uno de los dos lados. Y así, más adelante, esta persona, si es intelectualmente honesta, si verdaderamente dice seguir acción en espíritu en verdad, tiene que buscar la plenitud de la verdad. Y esto es importante que nosotros como cristianos lo tengamos en cuenta y, de ser necesario, aconsejar a estos hermanos para que ellos puedan reconocer la importancia de no poner la religión como algo mala, porque al final de cuentas la religión no es mala. El fanatismo religioso, eso sí es malo, pero eso es tema para otro día. El exceso de religión, dice el catecismo, ¿no? Pero bueno, hermano, mira, ya concluimos, ya nuestros hermanos católicos tienen sus herramientas para poder defenderse cuando alguien le diga, ¿sabes qué? Salte de esa religión del diablo y vente a tener una relación con Cristo, una relación verdadera y no religiones que únicamente te atan al mal, que te atan a preceptos religiosos simples, ¿no? Ya sabes cómo, hermano católico, y también hermano separado, ya sabes por qué nosotros decimos lo que decimos acerca de la religión y te invitamos desde luego a regresar a nuestra amada, a la Santa Iglesia Católica, una católica y apostólica, ¿verdad? Hasta aquí, hermanos. Muchas gracias, hermano Adrián, por acompañarnos y pues estamos encontrándonos para el siguiente tema, que sería el tema 34, Dios mediante, sería mañana. Dios los Mañana, bendiga. mañana es ¿qué? Día 24, es 25, miércoles 24. 24. Mañana los esperamos. Hasta la próxima. Bye.